Tengan ustedes muy buenas noches. Hoy tenemos un invitado excepcional, la compañía jurídica, el abogado Guillermo Amador, y sin más preámbulos, porque el tiempo apremia, nuestro invitado, el abogado Sergio Alzate. Y como ustedes ya saben, lo que vamos a conversar hoy en esta entrevista está relacionado con este tema. Aquí se los vamos a dejar un momento. Si fue mi pueblo el que me eligió, a nadie más le debo la elección. Entonces es al pueblo al que debo responder. Tengan ustedes la absoluta certeza que este gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular. De nadie más. Y eso es bueno que quede claro en Colombia. No hay nadie que puede terminar con este gobierno que no sea el pueblo mismo. Y el pueblo mismo dio una orden por mayoría en las urnas electorales. Nos vamos hasta el año 2026. Y Bueno, está claro. Está claro todo. Sergio, bienvenido, ¿cómo estás? Alfredo, un saludo para ti, Guillermo. Un placer saludarte. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Muy honrado de que ustedes me inviten a conversar con ustedes. Para nosotros es definitivamente un privilegio poder contar contigo porque eres una de las personas que tiene una pieza fundamental en todo este tejemaneje en el que, como ya te puedes dar cuenta, nuestro señor presidente no se va si el pueblo no le dice que se vaya. No importa qué clase de crímenes haya cometido, qué clase de inhabilidades tenga, qué clase de leyes se haya saltado. No, él fue elegido y se queda. Dice que hasta el 26, no sé. Cuéntanos entonces, Sergio, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es la figura jurídica? Explícanos. Y hay que tener un poquitico de paciencia. Yo soy ingeniero, yo no soy abogado. Es muy probable que las personas que están con nosotros y que nos van a acompañar en directo o después tampoco tengan la formación jurídica que tienen ustedes. Así que téngannos piedad, téngannos paciencia a la hora de explicarnos las cosas. Con mucho gusto, con el mayor cariño y pues por el pueblo, pues claro que sí. ¿Qué tenemos entonces en este momento, Sergio? Bueno, en este momento lo que hicimos fue presentar una recusación contra el presidente de la República. Eso significa un proceso administrativo interno en el cual se busca evidenciar que el presidente está en una causal de inhabilidad y de incompatibilidad para resolver sobre un tema que se llama la terna, postular la terna. El motivo de esa inhabilidad o de ese conflicto de intereses surge de un hecho muy preciso, y es que el presidente está siendo investigado, su campaña está investigado, su gobierno, y está investigada su familia. Entonces, esos tres componentes que nunca en la historia del país habíamos tenido un presidente que en simultáneo la fiscalía estuviera investigando su campaña, su familia y a los miembros del primer nivel de su gobierno. Hoy por hoy tenemos 14 altos dignatarios de este gobierno involucrados en distintos delitos: tráfico de influencias, lavado de activos, procesos indebidos en materia de contratación, actos de corrupción. Eso nunca había pasado, nunca había pasado. Tenemos hasta la vicepresidenta, ministros, superintendentes,
sectores, de entidades del orden nacional, pues es todo un caos. Y pues la familia presidencial, estamos hablando de su hijo, su nuera y su hermano, sin contar con que la primera dama al parecer también ha incurrido en conflictos de tráfico de influencia para algunos nombramientos. Entonces, eso es inédito en la historia del país, y eso, pues por primera vez un presidente no va a poder postular una terna. Él lo hizo con posterioridad a cuando ya se había radicado la recusación. ¿Qué es una recusación? Donde uno le dice al funcionario, usted se tiene que apartar de ese procedimiento y no puede tener esa competencia. En el momento en que uno hace la solicitud, el funcionario inmediatamente pierde la competencia. Es decir, la terna que el presidente de la República envió ayer a la Corte Suprema la hizo en un contexto donde carece de competencia, porque hasta que no resuelva él si está o no impedido, porque él no se pronunció al respecto, no puede continuar el trámite. Y en segundo lugar, si él decide desconocer que está impedido por conflicto de intereses, entonces la ley 1437, que es el general, pues el Código de Procedimiento Administrativo, el CEPACA, establece en su artículo 11 y 12 que la competencia para esos casos, para el más alto nivel del gobierno, le corresponde decidirlo a la procuradora. No lo resuelve ni una corte, ni el Consejo de Estado, no, lo resuelve la procuradora Margarita Cabello. Entonces, hoy el proceso está en manos del presidente y en manos de la procuradora. Como el presidente desconoció la ley y el procedimiento al haber hecho una terna, entonces estamos construyendo 5 acciones judiciales al respecto. Una se llama la acción de revocatoria directa, para darle la posibilidad al presidente de que se retracte. La segunda se llama la acción de tutela, porque es un debido proceso al que nosotros tenemos derecho a que nos respondan de fondo y a que se cumpla el debido proceso administrativo. Y en esa acción de tutela vamos a pedir la suspensión de esa terna presentada. El tercer acto judicial que estamos adelantando es la nulidad simple, porque ese acto tiene 3 vicios en su formación, esa terna postulada. El primer vicio es que el presidente carece de competencia transitoria cuando hay una recusación. Entonces pierde la competencia, no es competente transitoriamente hasta que se resuelva. Y él decidió ir adelante con el procedimiento a pesar de estar recusado. Entonces allí hay un primer vicio del acto administrativo. El segundo es que la terna es solo de mujeres, hablando la ley de equidad de género. La equidad de género no es para favorecer a las mujeres, la equidad de género es para que en toda terna, en todo proceso administrativo, en toda postulación, ambos géneros, hombres y mujeres, tengan igualdad de condiciones y unas mínimas de condiciones. Es decir, que al menos una de las 3 personas ternadas debía ser hombre, ¿sí? O al menos una debía ser mujer, si fueran 2 hombres y tal. Entonces, en este caso, nombró una terna de mujeres y falta un hombre, ¿sí? Entonces, es un segundo vicio, que ya es un vicio especial, que hay una norma especial, entonces está violando una norma superior específica en materia de conformación de ternas. Y hay un tercer aspecto que está violando el acto administrativo, y es que cuando hay un conflicto de intereses y el funcionario decide actuar a pesar de que exista conflicto de intereses, es un acto que como vicio de procedimiento se llama desviación del poder. Es decir, él está utilizando el poder para beneficiar su familia, para beneficiar a su gobierno y para beneficiar y tapar los vicios de su campaña y de sus aliados, porque estamos hablando de que la primera línea fueron aliados de su campaña con todos los actos de terrorismo que causaron, el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, con todos los crímenes que causaron, incluyendo la muerte de Jesús Montaño, que fue asesinado por no apoyar a Petro en el Cauca. Todas esas son muertes políticas causadas para favorecer la campaña a través del terror en esos territorios, y donde hubo control de las AUC, en este caso del Clan del Golfo y del ELN y de las disidencias de las FARC,
allí la votación de Gustavo Petro superó el 70 y el 80% por cada mesa. Entonces estamos hablando que efectivamente ese terror que los aliados y socios de la campaña presidencial generaron tuvieron un efecto político evidenciable y medible. ¿Sí? Todo ese terror, todo el homicidio, todo el desplazamiento, todo ese control territorial del terrorismo que acompañó al gobierno Petro y que lo financió, pues tuvo sus efectos en resultados electorales a su favor, atípicos, unos resultados atípicos, fruto de los crímenes de lesa humanidad a los que ha sido sometido el país. Entonces, esos tres vicios, y hay un cuarto vicio, y es que una de las personas ternadas, la doctora Ángela María Buitrago, ella investigó directamente a Petro y desvió la investigación del Palacio de Justicia para no investigar los crímenes de guerra y de lesa humanidad de la cúpula de las FARC, sino que desvió la investigación de esos crímenes de guerra ocurridos en el Palacio de Justicia para exclusivamente investigar a los altos mandos militares, coroneles y generales que defendieron con amor y compasión nuestra patria. Entre esos al coronel Plazas Vega, que fue detenido con testigos falsos y esa acusación se cayó y fue declarado inocente. La persona que lideró esa desviación de la investigación judicial para no investigar los crímenes de guerra y de lesa humanidad de Gustavo Petro cuando era el comandante Andrés del M-19 que lideró la toma del Palacio de Justicia fue Ángela María Buitrago. Ella fue la que desvió la investigación. Entonces, como ella lo investigó a él y a la cúpula y desvió la investigación para archivar el proceso, ella es de todas maneras una persona que también le causa un conflicto de intereses al presidente Gustavo Petro. Y hay otra cosa, y es que la investigación contra el hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, y contra el hermano Juan Fernando Petro Burgos, el denunciante fue el mismo presidente Gustavo Petro, y la denuncia la hizo ante el fiscal general de la Nación. Entonces, ¿cómo va a decir que él denuncia a su familia ante el fiscal general y después dice que no está impedido? Pues, si fue el fiscal competente y la autoridad competente que él escogió para que tramitaran esa investigación. Entonces, él reconoce en la terna que realmente está impedido, pero al mismo tiempo sigue adelante, porque ahí deja una cápite como quien dice, nombren un fiscal ad hoc. No, eso no funciona así. En este caso, lo que tenemos es que debe existir un presidente ad hoc que es el presidente del Senado de la República, de acuerdo al procedimiento de sucesión de poder en caso de que haya una imposibilidad permanente del presidente de la República. En este caso, un impedimento se convierte o se constituye transitoriamente en una incapacidad permanente del presidente para decidir sobre un asunto concreto. Y allí entonces el que le suple ese vacío de poder al país es el presidente del Senado. En este momento, que es el doctor Name. Entonces, eso es lo que el país tiene que entender y ese es el proceso que estamos aclarándole a la Corte y al país. Bueno, pero una pregunta que quiero para aclarar algo, porque no todos somos abogados o muchas personas que tienen otras profesiones, son comerciantes, podrían estar interesados en conocer algunos detallitos. Por ejemplo, usted presentó la recusación ante el mismo presidente, ¿cierto? Y el trámite es que la recusación se debe iniciar ante el presidente y de manera subsidiaria ante la Procuraduría. Ambos recibieron el documento simultáneo, ¿sí? Y estábamos a la espera de que la Corte Suprema y la Fiscalía General remitieran las pruebas de los hechos y de las investigaciones que hay en curso contra Piedad Córdoba, senadora del Pacto Histórico, contra Armando Benedetti, contra los ministros Irene Vélez, Cecilia Álvarez, Alejandro Gaviria, contra el superintendente de notariado, contra el director del SENA, Jorge Londoño, contra Carlos Feria, que es el jefe de seguridad, contra Laura Sarabia. Todos están por abuso de poder, abuso de autoridad, tortura, lavado de activos,
homicidios, problemas de celebración indebida de contrato, o sea, todos son actos de corrupción gravísimos y pueden verse afectados esos procesos cuando especialmente el presidente dice es que el fiscal es mi subordinado, yo soy el jefe del fiscal general. Eso es un mensaje entre líneas que condiciona a los postulados a que le tengan que obedecer a él y si no, no van a poder ser postulados. Entonces, esa restricción de la libertad del postulado y aparte de eso, ese conflicto de intereses del presidente vicia de fondo el origen del proceso y por lo tanto, si bien la Corte Suprema de Justicia es la que elige, el presidente postula y como el presidente no postula por un ejercicio de meritocracia, sino de discrecionalidad exclusiva de él, se restringe la capacidad de decisión de la Corte para buscar una persona imparcial, porque él ya está impedido, eso vicia todo el procedimiento. Bueno, entonces, si él decidió lo que ya decidió de mandar la terna a la Corte, ¿qué pasaría ahí? Porque alguien tiene que definir ese conflicto. Claro, o sea, lo que vamos a exigir es el presidente que se pronuncie de fondo sobre el tema de la recusación y la Procuraduría también. Y en simultáneo o en paralelo vamos a solicitar que el Consejo de Estado suspenda el proceso de terna y lo mismo la Corte Suprema. Entonces ese es el proceso que estamos haciendo. Es más trabajoso, pero no vamos a parar ni a bajar la guardia para defender la democracia y la institucionalidad de nuestro país. Sergio, los tiempos. Yo veo que cuando este señor se utiliza, el populismo, él siempre está en campaña y dice, bueno, no, aquí el que me eligieron fueron ustedes. O sea, él está por encima de la ley, por encima de la Constitución, por encima de todo. Y es una costumbre. Los tiempos, ¿qué tenemos que esperar? ¿Para cuándo? Bueno, pues nosotros vamos a radicar mañana la tutela y la acción de nulidad simple. Los jueces tienen más o menos, en la tutela se tienen más o menos unos 5 días para que el juez decida si suspende ese acto administrativo y de manera provisional. Y lo mismo el Consejo de Estado en relación con la acción de nulidad simple, ellos tienen la potestad de suspenderlo en un lapso de 15 días. Sin embargo, si decidieran no hacerlo y el proceso siguiera, cuando haya un fallo de fondo, igualmente pues también afectaría. Un fallo de fondo en estos casos puede demorar de 6 meses a 10 meses. Estamos dentro de los términos porque pasó con la exfiscal Vivian Morales. Si su proceso fue irregular, su nombramiento fue irregular, pues finalmente pues la justicia demorará un poco, pero pues procede, no pasa nada con eso, ¿sí? Entonces en este caso no tenemos pues realmente ningún afán, simplemente acudimos a las autoridades. La procuradora tiene 15 días hábiles después de que el presidente cumpla con sus 15 días hábiles para decidir. Entonces esos son los tiempos, el presidente tiene 15 días. Si no contesta o contesta de manera negativa la solicitud de recusación, entonces la Procuraduría tiene 15 días a partir de ese silencio o a partir de esa negativa para decidir. El juez de tutela tiene 15 días también para decidir. La medida cautelar la decide en 5 días y el fallo de fondo son 15 días, más o menos como para los tiempos de los ciudadanos en términos generales, tiempo corrido. Y la acción de nulidad simple, pues el juez tiene otros 15 días para decir la medida cautelar y tiene hasta 6 meses para resolver de fondo. Entonces, pues estamos dentro de los tiempos para defender la institucionalidad y hay mucho por hacer. La revocatoria directa sí se tienen más de 6 meses para que resuelva de fondo. Y si niega la revocatoria directa del mismo presidente, pues tendremos otro lapso de tiempo para pedir la nulidad simple de eso que él mismo decida. Entonces, tenemos mecanismos, eso no nos angustia. Tenemos mecanismos y la institucionalidad está demostrando su fortaleza ante la tiranía, ante el abuso de poder, y nosotros estamos demostrando nuestra rebeldía porque vamos a ser absolutamente rebeldes ante cualquier tirano, ante cualquiera que amenace la democracia. Nosotros nos vamos a rebelar, no le vamos a obedecer, y una forma es
tomar todas las armas, usar todas las armas que la democracia nos permita para impedir la violencia, los violentos y los que agreden la democracia. No les vamos a permitir, eso no lo vamos a permitir. Vamos a estar aquí con todas las armas para defender la democracia, todas las armas que nos permita la democracia para defender la misma. Hay una preguntita que hago como persona de a pie, y es esto que acabó de suceder hoy. Su señoría, dejamos en claro que en realidad dichos dineros con los cuales incrementó su patrimonio económico el señor Nicolás Fernando Petro Burgos de manera injustificada, unos de ellos ingresaron a sus arcas y otros a la campaña presidencial del año 2022, donde resultó electo nuestro actual presidente, el doctor Gustavo Petro Urrego. Muchas gracias. Como si hiciera falta algo, eso que acabamos de escuchar, en donde ya también tenemos indicios o pruebas que la campaña de este señor viene manchada con dinero de narcotráfico, como sabíamos desde siempre, pero no se podía probar ni se podía hablar al respecto. También aumenta eso los problemas y son independientes a lo que le estás planteando en términos legales. Claro, no, ya de manera complementaria nosotros vamos a radicar el día de mañana dos solicitudes ante la Comisión de Acusaciones. Una por delitos electorales que cometió el presidente, que no solo es enriquecimiento ilícito del presidente en su campaña, sino también que hay una violación de topes electorales. Y el hijo lo dijo muy claro, nos pasamos los topes electorales en la campaña, esa plata sí entró a la campaña. Entonces eso es un elemento que se va a radicar el día de mañana. Pero aparte, cuando un presidente decide violar el deber de declararse impedido y continúa un procedimiento para favorecerse él mismo, favorecer su familia y favorecer su gobierno, está cometiendo un delito, que es un prevaricato por acción. Él prevaricó, violando la ley, al actuar estando en conflicto de intereses. Por lo tanto, entonces vamos a denunciarlo por prevaricato por acción el día de mañana ante la Comisión de Acusaciones. Entonces, nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a agotar todas las instancias, todos los mecanismos, todos los procedimientos, y vamos a usar todas las armas para defender la democracia de los tiranos. Y les invito a todos los colombianos a que usen todas las armas, todas las herramientas, todas las fuerzas, todo lo que se les ocurra para defender la democracia, todo lo que se les ocurra, por raro, extravagante y absurdo que suene, usen todo para defender la democracia, todas las armas posibles, todas las armas, tomen todas las armas, usen todas las armas que puedan usar para defender la democracia, porque es la libertad la que está de por medio, nuestras garantías, nuestra igualdad, nuestro futuro, la de nuestras generaciones, la de nuestro Estado, la existencia de nuestro Estado está en riesgo por la tiranía. Eso no lo podemos permitir. Recientemente entrevistamos al abogado Abuchaibe, José Manuel Abuchaibe, y él también está en otro proceso muy interesante que tiene relación con los topes de campaña, lo cual desarticularía la elección de Petro. Es otra cosa fuerte que se está gestando también. Sí, él en la denuncia no aportó pruebas porque realmente él sabía que era una investigación que estábamos haciendo nosotros, la íbamos a radicar en conjunto y él decidió acelerarse y radicar algo por mostrarse pues como el primero en hacerlo y sin pruebas. Entonces pues ahí tuvimos siempre un gran conflicto porque pues nos pareció un comportamiento antiético, pero nosotros no tenemos protagonismos personales. Le sirva a defender el país, nos parece bien. Muy bien. Guillermo. Sí, bueno, como estamos en una situación con este señor presidente en donde él siempre apela al pueblo, él siempre vive amenazando en los discursos, porque él amenaza con sacar a la primera línea, con que la Guardia Indígena se toma el Congreso, en fin, él tiene un sector de presión social y siempre atemoriza a algunas personas. ¿Qué pasaría en el hipotético caso de que este señor se vuelva, se enloquezca más de lo que está
y decide no cumplir, sino imponer su terna, si es posible que él pueda imponer su terna, porque algunas personas podrían pensar, no, es que él es el presidente y él es el que manda y él es honesto, él es transparente. ¿Qué pasaría? Si es posible. Mira, ese escenario. La selección del fiscal general es un proceso que se llama proceso complejo, y complejo es porque tiene varias etapas, varias instancias y varias entidades competentes que participan en el mismo, porque hay un equilibrio de pesos y contrapesos. La Corte Suprema toma un rol, el presidente de la República toma otro rol y el Consejo de Estado otro rol. El presidente tiene que postular discrecionalmente una terna, el Consejo de Estado elige dentro de esa terna o la puede devolver si le parece inconveniente por la conformación o porque haya incompetencia del mismo presidente en materia de conflicto de intereses. Pero en caso de que la Corte aún así le avale esto y se viole todo el procedimiento de recusación, ya le corresponderá al Consejo de Estado decidir de fondo sobre si esa elección fue viciada o no. Entonces, una es la demanda sobre la nulidad simple del acto de postulación de la terna, que es del presidente, y otra cosa sería la demanda de nulidad de la elección que hace la Corte. Son dos instancias, dos etapas y dos tipos de demanda distintas. Y el control final de eso le corresponde al Consejo de Estado. Entonces, pues nosotros estamos, y está también la autoridad de la Procuradora como ente superior jerárquico para resolver un impedimento del presidente de la República. Entonces, aquí hay una serie de pesos y contrapesos que muy interesante y que garantiza nuestra democracia. Yo soy súper mal pensante y poco optimista respecto, pues obviamente, a este tipo de procedimientos al final del camino. ¿Qué tendría que pasar para que este señor pase de agache con todo esto? O sea, yo creo que no podemos tener una actitud negativa, tenemos que simplemente entender que él es una persona que está acorralada, y cuando se siente acorralado, pues se vuelve agresivo, se vuelve violento, vocifera, uno no sabe si está drogado. Pues ya Benedetti dio a entender que es una persona que se mantenía drogado, y cuando uno lo ve en escenarios y hablando de sus incoherencias, pues uno ya entiende que está drogado, y entonces pues muy probablemente pues la decisión de eternar pudo haber sido dentro de un momento de drogadicción, en un momento de ebullición personal, de su vida desordenada. Pues entonces tampoco nos podemos preocupar por cómo reaccione él, porque las instituciones son las instituciones, y eso lo que sí podemos decir es que tenemos instituciones fuertes y tenemos un pueblo muy fuerte, una voluntad de libertad y un amor por la igualdad que no va a permitir que un tirano pues venga a hacer y deshacer. De hecho, ya el pueblo colombiano representa para él un rechazo pues él solo tiene una aprobación de menos del 30%. O sea, más del 70% de los colombianos no quieren saber de él, no les interesa, no le creen. Estamos hablando de algo muy grave en muy poco tiempo. Entonces, yo creo que tenemos esperanza y tengamos una actitud positiva. Yo estoy seguro que esta la ganamos. Estoy absolutamente seguro que vamos a ganar, porque es evidente. O sea, su propio hermano Juan Fernando Petro le dijo: presidente, no presente una terna, usted está impedido, apártese por motivos éticos, no le corresponde, no se ve bien, no lo haga. Es que es muy evidente, es realmente evidente. O sea, la personalidad de él no va a permitir ese retroceso. Muy probablemente haya estado drogado, usted sabe que es una persona depresiva, con problemas psiquiátricos. Sí. El presidente Petro es una persona pues, que realmente es una vergüenza nacional, es una vergüenza histórica, y pues no representa nada bueno. Hoy por hoy no representa nada bueno. A propósito hoy representa corrupción. Hoy el nombre de Gustavo Petro significa corrupción, significa violencia, desprecio. Es una persona que no significa nada de ejemplo, nada de bueno. Entonces, realmente aquí el país ya sabe quién es él, ya él se quitó la careta, esa careta de niño bueno, de ideólogo, de filósofo. No, él es un criminal de guerra, un criminal de lesa humanidad. Él desapareció gente, mató personas, lideró la toma del Palacio de Justicia, desvió las investigaciones, y hoy por hoy no le vamos a permitir que siga con ese juego, porque nosotros vamos a hacer respetar esta democracia
y la institucionalidad. Nuestras libertades no se las vamos a poner en bandeja de plata por nada del mundo. Eso que lo sepa y que lo tenga muy claro. Bueno, Sergio, tenemos varios campos de acción, porque paradójicamente no, yo quiero ser en este momento el del sombrero negro de la reunión de hoy, porque represento a un importante número de personas que dentro de esta guerra, que la gente no se ha dado cuenta, ya hablamos sobre el tema, vivimos en una guerra tremenda, lo que pasa es que no es con balas necesariamente, aunque las hay, por supuesto, pero las personas, o sea, yo digo, este mensaje le llega a tres tipos de personas. Los de la secta petrista, que todo lo que tú digas, absolutamente todo, Sergio, todo lo que nosotros podamos decir, las evidencias, los hechos irrefutables, la secta petrista va a decir, no, eso es mentira, lo están atacando, es el mejor presidente de la historia de la humanidad, ni siquiera de Colombia. Tenemos un segundo grupo, que es el grupo de la orilla opuesta. Este tipo es un miserable guerrillero que ha estado aquí de manera ilegítima y que tal cual como se esperaba está actuando conforme a su filosofía de vida y su actuación de siempre. Pero hay un grupo infinitamente numeroso. Yo me pongo a inventar, lamentablemente doy un número, un 80%, muy aproximadamente al 80%, de personas que son indiferentes y dicen, no, la política es corrupta, todos son iguales. Entonces, resulta que este tipo de mensajes, yo creo que van dirigidos a rescatar a esas personas que están ahí en ese gran porcentaje, que son los indiferentes, los apolíticos, los que prefieren ver un partido de fútbol y no se enteran de que es su vida la que está en riesgo. ¿Qué mensaje les dejas a ellos respecto a eso, Sergio? Bueno, yo no soy tan negativo como tú lo ves. Mira, más petrista que Juan Fernando Petro y más petrista que Nicolás Petro Burgos no creo que haya en el país. Hoy Nicolás Petro Burgos decidió no recibir a su papá cuando fue a tratar de hacerle cambiar el testimonio para que no lo involucrara y no contara la verdad de los dineros del narcotráfico y los dineros de la corrupción que entraron a su campaña. Y ellos decidieron que van a contar la verdad y a defender su libertad y la institucionalidad. Entonces, si estos que son los más petristas de los petristas y han tomado la decisión de buscar la verdad y han reconocido que pues, su papá no es un ejemplo de nada, entonces créame que yo tengo la firme esperanza y la firme convicción que por más petrista que alguien sea, estúpido no es. Y esa secta petrista, una cosa es lo que te diga en la pelea y otra cosa es su fuero interno cuando se acuesta, está en su almohada pensando y él está diciendo, estos corruptos que vinieron aquí a robarse, esto a manos llenas y yo aquí defendiéndolos como un pendejo, que justicia. Eso es lo que la gente piensa y yo sé porque uno habla con ellos en privado, dicen en privado, esos bandidos, radicales, locos, creen que uno es un idiota útil. La gente ya tomó conciencia y lo mejor es que nadie lo atacó, es que los problemas que tiene el gobierno no los creó la derecha ni la oposición, son problemas creados por ellos mismos. Lo de Laura Sarabia y Armando Benedetti es de ellos, los problemas del pacto histórico y que se le reventó la coalición es un problema que ellos mismos se crearon. Los problemas de esta campaña son el problema de la nuera con su hijo, los problemas que tiene Juan Fernando Petro con el alto comisionado y los narcopagos, problema de ellos. La oposición no ha hecho nada, o sea, la oposición no ha hecho y no estar ahí a la expectativa y mirar cómo se devoran. Entonces, yo creo que el país es muy consciente de eso y eso es lo que va a hacer que haya una paliza electoral en las elecciones territoriales y que se recupere la democracia muy pronto. Y yo estoy seguro que este presidente no termina los 4 años de gobierno. Yo creo que de aquí a diciembre no ha terminado. Perdió el control de la Comisión de Acusaciones, perdió el control del Senado de la República, perdió las mayorías en la Comisión Tercera y Cuarta. No tiene nada, se le hundieron las reformas. Yo estoy muy a la expectativa y creo que todo va a salir muy bien. Yo les pido disculpas, pero yo me debo retirar. Y les agradezco mucho por el espacio. Yo creo que, mira, mi sonrisa lo dice todo. Has dicho exactamente
lo que necesitamos escuchar. Y cito, yo no soy negativo, por el contrario, pero me toca aquí esta cosa. Guillermo, entonces, la última pregunta para Sergio, que se nos va temprano. Espero que no se lo vaya a demorar mucho. Pero es que en la entrevista que le hicimos la vez pasada a José Abuchavi, él estaba comentando que Petro estaba a un magistrado de tener el control de varias cortes, del Estado, de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, porque el progresismo se está tomando esos altos niveles de la justicia. ¿Usted sí confía en que ese progresismo que se ha infiltrado en todas las instituciones colombianas y en el mundo no van a seguir apoyando a su más alto alfil que ha llegado al poder? Yo no le paro bolas a esos fatalistas ni a esos oportunistas que generan temores para ver cómo buscan adeptos. No le paren bolas al fatalismo. Las instituciones son instituciones colegiadas, son instituciones que no tienen un radicalismo, pues los más radicales están en el Congreso y ya están hasta desmotivados. Entonces, eso en las Cortes opera mucho menos. Las Cortes son más institucionales hoy por hoy y pues realmente es un presidente que ha despreciado a todo el país, a los mismos magistrados, a sus senadores, a sus seguidores, a su familia. Entonces es un déspota ilustrado, mejor dicho, un déspota ignorante, con profunda ignorancia. Yo no le creo a los alarmistas, no se alarmen. Usemos la institucionalidad y sigamos convocando al país y usemos todas las armas que nos da la democracia para defender la libertad. Y yo estoy seguro que esto va a tener un final muy feliz. Excelente. Se ve, se percibe y yo le tengo muy buena expectativa y muy buena esperanza. No tengamos en cuenta esos fatalistas. Hablemos en positivo, porque esto se va a ganar. Excelente. Sergio, muchísimas gracias. Entonces, nos has dicho en esta ocasión lo que queríamos escuchar. Con toda honestidad y con toda pasión. Con toda humildad cuenta con esta pequeña plataforma de divulgación y esperamos que nos cuentes más adelante cómo siguieron las cosas. Alfredo, mil gracias y a todos, de verdad que los aprecio mucho y gracias por este espacio. De verdad que me debo volar porque me salí de una reunión hace un buen rato y pues no hay problema. Los aprecio mucho, de verdad que muchas gracias. Sigan así, Voz Sin Censura merece todo el espacio y por favor envíenme el video para replicarlo en nuestras redes sociales de Colombia Transparente. Ya lo tienes en tu chat, ahí en WhatsApp. Un abrazo, Alfredo. Un abrazo, Guillermo. Chao. Bueno, Dios los bendiga. Gracias. Chao. Bueno, no, o sea, yo quedo con mucha esperanza, con muchas ganas. Pues, ¿tú qué opinas al respecto, Guillermo? Para aprovechar los últimos minutos del programa. Sí, yo la verdad que cuando conocí la noticia de esta posibilidad de entorpecer la terna que el presidente Petro podía presentar ante la Corte, yo dije, bueno, sí será que esta justicia que parece que no funcionara, sí va a funcionar en esta vez. Pero ahora que estaba escuchando Así lo veremos, mira, así lo veremos. Bueno, esperemos a ver qué pasa, Por lo menos ahí está Nicolás, que desafortunadamente le tocó su trago amargo y que lo positivo, como lo dijo Sergio ahorita, lo positivo fue que la misma familia no ha querido escuchar al papá para que él cambiara su testimonio ante la fiscalía. Eso dice mucho, porque Colombia realmente, todos, diría que el 60, el 80% de los colombianos, incluidos los que votaron por la izquierda realmente quieren una Colombia pacífica, en paz, que justa, que se beneficien todos y no una sola clase, una sola casta. Entonces, ellos también quieren, no solamente
un sector, un segmento, nosotros solamente, sino también muchas personas que están ahorita mismo muy cerca a Gustavo Petro, pero que se están dando, seguramente se van a dar cuenta de que quizás hay mejores caminos. Yo creo que, bueno, no sé, a veces me vuelvo muy monótono con el tema de la unidad nacional alrededor de unas instituciones que tienen credibilidad en Colombia. Pero esta situación que está pasando, ojalá no sea utilizada por una clase politiquera y corrupta para decir, no, nosotros sí somos los salvadores de este país, cuando yo por lo menos no creo en ellos, no creo en esta clase política y creo que sí hay salida, pero bajo otras figuras, bajo otra nueva institucionalidad que se puede construir con nuevas personas, con nuevos liderazgos, con personas que realmente sean verdaderos patriotas y que defiendan la democracia colombiana, Alfonso. Yo viendo, hay dos cositas importantes ya para ir despidiendo. A los petristas de siempre se les cayó el internet hoy. Parece que deben tener una reunión de muy alto nivel a ver cómo pueden solventar esta crisis que para mí es la más brutal que todas. Yo quiero compartir contigo un video que se ha hecho muy viral y que representa precisamente eso que este gobierno pues ha utilizado. ¿Qué te diferencia vos de Jerónimo y de Tomás y de Martín y el otro, pues, el tuitero? Bueno, que uno, yo no tengo zonas francas. Dos, no tengo centros comerciales. ¿Tampoco vendes manillas? Tampoco vendo manillas. No soy multimillonario. Al contrario, un joven humilde. 3 Doritos y pagos después. Usted incrementó su patrimonio de manera injustificada. Se estaba comportando como de clase media arribista. Perdóneme, señor Nicolás, pero lo tengo que decir. El delito de lavado de activos requiere para su perfeccionamiento por parte del sujeto activo de cualquiera de las conductas enunciadas en la norma penal, con miras de dar visos de legalidad. El inmueble ocultan, encubren su origen, deciden colocarlo a nombre de un tío. ¿Qué más? ¿Qué más decir ahí? Bueno, a veces uno no se queda uno sin palabras. Esta tarde Alfonso estaba hablando con un amigo petrista de izquierda, no digamos que petrista, sino de izquierda. Y bueno, es petrista porque confía en él. Y él me estaba diciendo que eso que estaba pasando con Gustavo Petro no lo creía, porque él cree y está convencido todavía aún hoy que Gustavo Petro es transparente, que es honesto, que es buena gente, que lo están persiguiendo. Y no te estoy hablando de cualquier líder, o sea, de cualquier persona, de cualquier votante. Estoy hablando de un personaje que tuvo un liderazgo importante en la izquierda en sus mejores épocas. Y fíjate tú lo que está pensando. Y realmente yo me encuentro con él casi todos los días porque estudia él es el papá, tiene un hijo estudiando en el mismo colegio donde yo llevo al mío. Entonces siempre nos encontramos y hablamos y cómo te va y qué has hecho. Y bueno, tenemos una amistad en relativamente bueno. De respeto. Sí, de respeto, por supuesto. Siempre ha sido respetuoso conmigo y yo no puedo ser grosero con él, indudablemente. Pero hay un sector, ese es un reflejo de cómo están pensando la mayoría de los petristas. O sea, muchos petristas todavía están enceguecidos, engañados, nubilados, no sé qué les pasa. Por eso digo, es que lo que estamos haciendo nosotros, el trabajo de divulgación, el trabajo de, vamos a llamarlo despertar de alguna manera, en colaboración con otros que están en la misma batalla cultural y política, es dirigido, para mí más dirigido hacia los indiferentes, que obviamente no les va a llegar esto de entrada, pero los esfuerzos en las redes sociales son para ellos.
O sea, las personas están adormecidas, no sienten que esto no es con ellos, sienten que todo va a pasar, que no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar, porque no va a pasar, porque tú simplemente hablas de cosas negativas y entonces hablan del fútbol y hablan de las niñas que están ganando y qué hermoso, y el gatico y los chistes y las muchachas sin ropa, que obviamente compartimos en los chats, pero no hay una reacción, no hay una respuesta, no hay una seriedad, no hay una maduración como este tipo de shock en lo que estamos viviendo, de trauma. Yo puedo rescatar No pasa. quizás de lo que estuvo comentando Sergio ahorita, que se necesita una movilización social y que la sociedad, que muchos sectores se muevan en pos de un objetivo. Pues no solamente es la clase política, es todo el mundo. En ese sentido me agrada porque yo sí soy partidario de la movilización social. Yo sé que a algunas personas no les gusta eso. Yo sí creo en la movilización social de la reserva, que me parece importante lo que está protagonizando en este momento. A mí sí me gustaría ver una unidad nacional alrededor de los sectores religiosos y de algunos sectores intelectuales que en Colombia que existen, algunos centros de pensamiento que son independientes, como los libertarios, y que ellos pueden aportar muchísimo pero yo creo, Alfonso, perdona, para redondearte la idea, a donde yo quería ir era que yo creo que Gustavo Petro se va pasado mañana. No creo que se vaya pasado mañana, aún a pesar de las movilizaciones. Esto va a ser un debilitamiento. De pronto lo que podemos lograr es que no elijan un nuevo presidente igual que él o peor que él. O sea, yo ahí sí lo veo como que un poquito, porque hay muchos intereses ahí de este progresismo internacional que nos está agobiando muchísimo. Ojalá la unidad nacional sea una unidad nacional no alrededor de los caudillos estos corruptos que tenemos nosotros, de estos partidos tradicionales corruptos igualmente, y que de estos ídolos de barro que nos están construyendo diciendo que son presidenciables cuando sabemos nosotros que son el fiel reflejo a ese progresismo de esa falsa derecha que existe en Colombia, como nos quieren imponer aquí utilizando una expresión de falsaria, como este amigo, no recuerdo el nombre, el falsario. Bueno, el actor, sí. El actor, sí. El papá del muchacho que se suicidó. Sí, se suicidó, claro. Entonces tenemos unos ídolos de barro que nos quieren meter por la boca y por los ojos, haciéndonos creer que son patriotas. Y para mí hay un muchachito ahí que se parece al Zelensky colombiano, que lo único que le falta es que salga en tacones haciendo striptease en la Plaza de Bolívar. Ya, pero no. Mira esto. No, pero es que yo no estaba hoy en ese tema. No, pero es que no es, pero me lo están contando ustedes porque yo no lo escuché. Pero lo dijo el hijo del presidente. ¿Conocía esos dineros ilegales? No ha habido dinero ilegal en la campaña. Pero Nicolás Petro acaba de... ¿Lo reconoció Nicolás? No escuché, es que estoy opinando sobre algo que no he escuchado. Déjenme escuchar y... Venga, Day Vázquez dice que usted es una persona que... Day Vázquez dice que en usted no se... ¿A qué hora lo dijo? Nicolás Petro. ¿Usted qué opina de ello? ¿Qué dijo? Que los dineros sí habían entrado o posiblemente habían entrado a la campaña. Bueno, y lo dijo ante la Fiscalía General de la Nación. ¿Usted qué opina de ello? Dijo eso, pues tiene que entrar a probarlo, sencillamente. A mí me consta no, si lo dijo Nicolás, como me están contando, porque no lo he escuchado, pues tiene que entrar a probarlo, nada más. ¿Y si lo probaron, usted qué diría? Porque yo... Ese es el digno cara dura. Y quiero cerrar con esto hoy para dejar descansar a nuestros oyentes, que ya van dos. Entonces, bueno, despide Guillermo y yo me voy contento y un poquito triste en cuanto a que efectivamente nuestro pecado favorito es la vanidad, y tú que recalcas y tienes y lo comprendo y lo apoyo de la unidad, pero estamos lejitos
o sea, estamos lejos porque cada una dimensión distinta y una percepción diferente. Claro. Ayer tuvimos una experiencia sobre que en el sector de la reserva, de cuán distante pueden estar algunos de ellos. Hoy, fíjate que dentro de los aspectos legales también encontramos esa disparidad de esas personas que están trabajando con el mismo objetivo, pero no unen esfuerzos, bueno, por las razones que ellos a bien expliquen y tengan. Entonces, pues la tenemos también complicada. Por eso digo, tenemos que madurar muchísimo en ese aspecto y pues, brillar por una democracia que deje de ser un sueño. Hay mucho egoísmo y hay una mala intención de mucho poder. Hay muchas personas que solamente les interesa el poder y no les interesa el servicio a la comunidad, a nuestro país. Claro. Y ese es el daño que esa clase dirigente mediocre, egoísta, corrupta, le está ocasionando grandes daños a la democracia colombiana. Y ellos son los culpables de que un personaje como este señor Gustavo Petro esté en el poder. Ellos son los culpables. No es el pueblo que decidió mal. El pueblo ya estaba cansado, no solamente de esa falsa derecha corrupta, ahora se está cansando rápidamente de la izquierda corrupta también, igual. Como en toda Latinoamérica y como en el mundo entero. O sea, realmente sí, claro. Es un péndulo. Aquí donde estoy, en Canadá, Trudeau está cada vez peor, ya hasta la mujer lo dejó, entonces, y cada vez pesan más también, y nunca visto, y a mí me da cierta vergüenza porque siempre he sido doctor del país, pero lo que uno está viendo es brutal. Parece que Nicolás Petro va a hablar algo en contra de Verónica Alcocer. Lo que estoy viendo también es no solamente es la cárcel, posiblemente, presuntamente para Verónica, sino el divorcio con Gustavo Petro. Ese matrimonio se va a acabar. No. A raíz de todo esto. Dejamos esto para la próxima, Guillermo, que esto no se va aquí, esto apenas empieza. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nuevamente, denle ahí comentarios, likes, todas esas interacciones en cualquiera de las redes que nos está viendo usted, y infinitas gracias por tu participación. A nuestro invitado, que ya lo despedimos, nuevamente a Sergio, una gran felicitación por el trabajo, y estaremos pronto por acá otra vez. Voz Sin Censura, qué buena radio desde Toronto.